Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestros Utópicos Webinars, los cuales tienen como principal objetivo mejorar las habilidades de los devs de Latinoamérica y mantenerlos actualizados. Porque al final si estamos más actualizados y mejoramos continuamente nuestras habilidades, creamos más y mejor tecnología, lo cual nos beneficia a todos. Nuestra misión en Utopico es mantener actualizados a los desarrolladores de Latinoamérica y conectar a los mejores con empresas y oportunidades interesantes, porque creemos firmemente que en nuestra región hay muchísimo talento. Al final lo que buscamos es que el mejor talento esté donde tiene que estar y que ustedes puedan trabajar en las empresas que quieran, que les guste y donde más aporten valor. Además de poder ir felices a trabajar. Si alguno de ustedes está interesado específicamente en esto, en unos momentos les dejo en el chat el link a nuestra página y a donde pueden registrarse o contactarnos si quieren más información. Y justamente pues, empezamos con el taller del día de hoy. En esta ocasión también yo seré su ponente. Decidí dar un taller en esta ocasión. Y pues justamente el taller va a ser entendamos las APIs y las diferentes formas de consumirlas desde JS. Yo soy Héctor Ulises González Medel, me pueden encontrar en todas partes como Ulises316 y justamente pueden mandarme mensaje en dado caso que queden dudas al respecto del taller. Yo soy el actual líder de la comunidad de Utopicode y también soy el líder de la comunidad de GDG UNAM y tengo ya algunos años siendo desarrollador y justamente pues empezamos. Slide equivocado. Bien, empecemos con qué son las APIs. Bueno, una API justamente es quiere decir Application Programming Interface. Esto quiere decir que las APIs permiten que sus productos y servicios se comuniquen con otros sin la necesidad de saber cómo están implementados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en palabras más simples, una API es justamente algún recurso, alguna función o cierta cosa que tengamos en internet y a la cual queremos acceder a ella por medio de la URL o más específicamente de la URI. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y estas pueden ser desde alguna imagen, información en cruda como lo que es un JSON, puede ser hasta algún servicio como por ejemplo Google Maps. Ahorita vamos a ver un poquito más ejemplos y por si quedan algunas dudas. Hace tiempo había escuchado una analogía en la que decían que una API puede ser como un volante de un carro, en la que ustedes justamente saben cómo manejar un volante, cómo moverlo. Si saben que si lo mueven hacia la derecha, el carro se va hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero a ciencia cierta no sabemos qué es lo que está haciendo ese volante en el carro y todo lo que está moviendo para que justamente esta acción se realice. Bueno, pues podemos ver justamente una API de la misma forma. La API se va a desarrollar de cierta forma y aunque nosotros no sepamos qué es lo que está haciendo internamente, nosotros podemos obtener la información o el recurso en cuestión que estemos buscando. Esta es justamente la forma en la que una API trabaja. Tenemos un cliente y un servidor. El cliente lo que puede ser es justamente cualquier dispositivo que nosotros tengamos que funcione que pueda soportar el protocolo HTTP. ¿Qué puede ser esto? Puede ser nuestro celular, puede ser nuestra computadora. Y hoy en día hay más dispositivos inteligentes que pueden soportar esto. Hasta un refrigerador, un, un Echo de Amazon o cualquier dispositivo de este tipo que se conecte a Internet, casi todos van a soportar el protocolo HTTP. Y bueno, ¿qué es lo que hace este cliente? Este cliente lo que va a hacer es mandar algún mensaje a nuestro servidor y el servidor va a responder de la misma forma con un mensaje. Y es bastante simple la comunicación, así van a estar compartiendo su información entre cada una. Podemos decir justamente que realmente así funciona el Internet. Cualquier dispositivo que nosotros tengamos lo que hace es solicitar a algún servidor que está en otra parte del mundo algún recurso, algún servicio o X cosa y el servidor justamente le va a responder con este mismo. Una de las APIs más famosas y con las que casi se recomienda empezar cuando no sabemos consumirlas son estas, la API de GitHub, la API de Google Maps y la API de Spotify. Son APIs muy bien documentadas y sencillas de utilizar. Yo personalmente recomiendo empezar con la API de Google Maps. Se me hace las documentaciones de Google siempre se me han hecho muy buenas, muy bien explicadas, pero siéntanse con la libertad de poder experimentar con cualquiera. Casi cualquier servicio que tengamos hoy en día va a tener
una API. Es raro el servicio que no lo tenga. Y si no lo tienes, porque a lo mejor no hay mucho background tech por detrás. Bien, hablemos de cómo es que son estos mensajes que se mandan entre el cliente y el servidor. Bueno, tenemos muchísimos tipos de mensajes. En los que más nos vamos a concentrar ahorita, que son los principales que más se llegan a usar, es el, la solicitud GET, que es justamente la que mayormente hacemos en el internet, que es en la que el cliente le solicita a nuestro servidor algún recurso. Puede ser una página web, un video de YouTube, alguna imagen que estamos buscando, cualquier cosa. Una solicitud PUT, que es justamente en la que el cliente, bueno, y en la solicitud GET, obviamente el servidor tiene que responder de regreso con, con el recurso en cuestión que queremos. La petición PUT, que es en la que usualmente actualizamos algún dato que ya está dentro de nuestro servidor. El POST, que es en el que generamos un nuevo campo, algo nuevo dentro del servidor. Puede ser que creemos un usuario, puede ser que subamos algún video, alguna imagen, cualquier cosa. Y la petición delete, que justamente lo que hace es borrar este recurso de nuestro servidor. Hoy en el taller del día de hoy nos vamos a concentrar más en la petición get, que es en la que justamente vamos a solicitar algún recurso. Y más que nada nos vamos a concentrar en las distintas formas que hay de hacerlo en JavaScript y las dudas que pueden llegar a surgir cuando empezamos a hacer consumo de APIs por primera vez. Bien, hace unos minutos había hablado de lo que era la URI. ¿Qué es la URI? Bueno, cuando hablamos de una petición, una solicitud a una API, tenemos lo que es la URI, que es realmente muy parecido, casi indistinguible con la URL, que es su identificador único de nuestro recurso. Vamos a tener varios pedazos de nuestra URI que van a estar especificados, puede que en nuestra URL o por detrás en alguna otra parte, pero en la que nos vamos a concentrar hoy, que es el get, vamos a verla casi en la URL siempre. La URI está conformada por varios pedazos, lo que es el protocolo, el dominio hostname, el puerto, que este puede ser realmente opcional, la ruta del recurso y podemos añadir justamente filtros para encontrar un recurso específico. Viéndolo en un ejemplo un poquito más real, la API que hoy es en la que nos vamos a concentrar, que es la de Pokémon, vamos a solicitar varios recursos de Pokémon, tiene esta estructura. Primero, nuestro protocolo HTTPS, diagonal, el dominio o hostname, que es pokeapi.co. La ruta del recurso, vamos a entrar a la ruta API, luego a la versión 2 y luego a Pokémon. Y esa también vendría siendo la ruta del recurso, pero ya específicamente el recurso que queremos de los que hay en API. Un ejemplo más común que podemos llegar a ver, y una vez que empiezas a entender este concepto de la URI y las APIs, es justamente la URL de YouTube. Cuando hablamos de YouTube también tenemos lo mismo. Tenemos nuestro protocolo, el dominio o hostname, la ruta de acceso a la que queremos solicitar buscar el recurso, y aquí están los parámetros de filtrado que podemos nosotros añadir para que nuestros recursos depende justamente de nuestra API, podemos obtener menos datos más específicos, recursos más específicos, o en este caso de YouTube podemos aplicar otros valores. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace esta URL? Bueno, este primer símbolo de aquí que tenemos de interrogación, lo que le está diciendo a nuestra URL es que a partir de ahí va a recibir parámetros. Luego tenemos una V, es igual a esta cadena de texto. Esta cadena de texto de aquí es justamente el recurso específico del video que queremos buscar. En realidad todos los videos de YouTube van a tener la misma estructura, todo esto de aquí se va a repetir. Lo único que cambia cuando vemos un video es esta parte de aquí. V es igual a este recurso, que este va a ser siempre el identificador de nuestro video. Un día inténtenlo, si están en YouTube, copien únicamente esto de aquí, lo que viene después del V igual y antes del ampersand, y si lo buscan ahora sí que en el buscador de YouTube, justamente les va a salir de igual modo su recurso. Después tenemos lo que son nuestros ampersand,
que le estamos diciendo, ok, a partir de aquí vamos a ver otro parámetro. Bueno, sí, parámetro. En este caso, este otro parámetro es una lista, el identificador de la lista. Otro parámetro, t es igual a 25s, que es que queremos que este video en específico comience en el segundo número 25. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, todo bien, gracias. Ok. No sé si me escuchen bien. Me escuché que igual. Ah, ok, ya todo claro. Perfecto. Igual, a mí justamente me gusta manejar los talleres. Al final vamos a dejar unos minutos para preguntas y respuestas, pero si les sale alguna duda pueden prender su micrófono y comentarme cualquier cosa o mandármela por el chat. Voy a tratar de darme vueltas continuamente. Bien, siguiendo con la presentación, aquí tenemos una respuesta común de lo que llegamos a recibir en una petición. Esto justamente es un JSON. Cuando hablamos de algún recurso que tenemos en internet, podemos recibirlo de varias formas. Puede que esta no sea realmente una API y únicamente vamos a ver el recurso como lo que sería YouTube, que ya no está sirviendo el video. Bueno, por detrás sí es una API. O también puede que nosotros estamos consumiéndolo desde nuestro código y vamos a recibir la información de todo el recurso que tenemos. Esta es una estructura bastante sencilla, puede llegar a ser más largas. Ahorita vamos a verlas. Y justamente lo que tenemos es un arreglo que tiene, es un arreglo de objetos que tiene varios identificadores. Un ID, un first name, last name, y así va a dividirse por su llave y por su valor. En el caso del ID tiene un valor de 0, first name es una string, etcétera, etcétera. Y así vamos a recibir el valor de varias de las cosas que consumamos a través de una API. Anteriormente, y de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de eso rápidamente, se utilizaba un formato llamado XML. Hoy en día realmente es muy raro encontrarte con una API que te responda en XML. Ya es más común trabajar con los JSON. Y bueno, adicionalmente a la información, nuestros servidores también nos responden con un estatus de cómo fue la solicitud que pedimos. En este caso, el, el que siempre vamos a ver es, bueno, igual no lo vemos, pero el estatus de nuestra solicitud es que siempre regresa, es un 200, que es un OK. Siempre que logren, ustedes ingresen a Facebook, ingresen a YouTube o a cualquier página y entraron correctamente, se cargó bien y no hubo ningún problema, es seguro que va a tener un estatus OK, porque la solicitud se ha realizado correctamente. Aquí pues, puse una imagen de un perrito para ilustrarlo. Y aquí tenemos la de un gato para los que sean más afines de los gatos. Y justamente el otro estatus que llegamos a ver más seguido es el que estamos más acostumbrados, que es el 404, que significa not found, diciendo que justamente el recurso que estamos buscando no se encontró. Y puede haber variaciones entre sí. Por ejemplo, todos los 400 van a hablar algo referente al recurso, los 200 algo referente al servidor y así. Al final de las slides les dejé varios links de interés en los que me basé para crear el taller y van a poder encontrar no solo fotos de perritos y de gatos, sino también en la documentación oficial de... Se me fue el nombre del organismo, pero la documentación oficial que te habla acerca de los estatus. Y bien, ahora sí, entrando ya un poquito más a tema, de formas de hacerlo con JavaScript. Bueno, eso sería hasta ahorita la introducción de qué son las APIs. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna cosa específica que no le quedó tan clara? Ok. Bien. Ok, la estructura de JSON siempre es así o se puede cambiar. Realmente va a variar muy poquito entre sí. Siempre se va a mantener algo así. Ahorita vamos a ver ya el recurso de la Poke API, de cómo es que viene estructurada. Pero casi siempre sí vendrá de, de esta forma. Casi siempre vienen empaquetados en un arreglo, pero este se va a realmente poder omitir y usualmente sí lo van a generando entre... No serían objetos de JavaScript, pero para una rápida explicación, entre objetos de JavaScript que son con las llaves
Y la estructura de aquí principal sí sería siempre así. Tiene que llevar llave valor. Igual podemos tener más JSON dentro de JSON, por así decirlo, objetos dentro de objetos, y tener todavía que se pueda ir desplegando más hacia adentro o hacia afuera. Ahorita lo vamos a ver justamente con la Pocket API. ¿Hay alguna otra duda? El error 302 bad gateway, me parece ser que ese es solicitud mal hecha, algo así. Ahorita te lo confirmo. Um, para que no haya duda, ¿no? Uh -huh. Sí, básicamente sí, que es una solicitud un poquito mal hecha que no logro encontrar de la manera correcta el recurso que estabas buscando. Te digo, igual de todos modos aquí va a estar la documentación, este mismo es el link que les dejé, o justamente con perritos y gatitos, es la explicación. Bien, creo que no hay más dudas, sigamos. Cuando hablamos de, cuando nos empiezan a hablar de las APIs, otros desarrolladores o en internet o en foros, siempre nos van a decir, aprende Ajax. Ajax es algo muy sonado entre nosotros, pero a ciencia cierta nunca se explica bien qué es Ajax. Siempre te lo dicen así como, estudialo, estudia Ajax. Bueno, Ajax lo que quiere decir es Asynchronous JavaScript plus XML. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad Ajax en sí no es una tecnología. Ajax lo que es, es una manera de trabajar con varias tecnologías en conjunto para poder hacer eh, solicitudes. Peticiones a un servidor o una base de datos, por así decirlo, y poder actualizar en tiempo real nuestra página sin tener que recargar esta misma. Ajax es el conjunto de esas tecnologías son justamente HTML o XHTML. XHTML lo que era, bueno, lo que es HTML expresado con la sintaxis de XML. Realmente hoy en día es XHTML no se usa. Igual y por ahí en algún proyecto igual debe existir todavía, pero la realidad es que ya no. CSS, JavaScript, la manipulación de nuestro DOM, XML, que como les comentaba era algo era una forma de consumir recursos como lo que es un JSON, pero de una forma un poquito más en forma de etiquetas y más difícil de extraer la información. Hoy en día igual es muy raro encontrarte con un XML. Y XSLT, que era un estándar para poder convertir archivos a XML o viceversa. Pero pues, hoy en día realmente lo que nos centramos es HTML, CSS, JavaScript y la manipulación del DOM. Pero realmente hoy en día si las personas que te digan estudia Ajax, lo que realmente quieren decir es estudia la forma de acceder a los recursos de un servidor de manera síncrona. ¿Qué es esto? O sea, poder acceder a una base de datos, a algún servidor y poder consumir algún recurso y pintarlo en tu página web sin tener que hacer recargar la página. La primera forma para poder hacer esto es con la clase XML HTTP Request. Es una clase bastante antigua y justamente se la debemos a Internet Explorer. Internet Explorer creó una clase, no se llamaba de esta forma, se llamaba diferente. No me acuerdo bien del nombre, cómo se llamaba. Pero Internet Explorer introdujo esta clase en 2005, me parece ser. Y justamente, más bien posteriormente, Mozilla, Safari y otros navegadores empezaron a implementarlo en sus propios servicios para que al final se convirtiera en un estándar. Así que realmente esta clase y la posibilidad de poder hacer peticiones de este tipo se la debemos hoy en día a Internet Explorer. Bien, este va a ser básicamente el código que vamos a hacer en cuestión de Ajax. Bueno, con XML HTTP Request. Un poquito nombre largo la clase. Que es igual, de una vez les comento, no se preocupen por el código. Al final esta sesión se está haciendo grabada, se va a subir a nuestro canal de YouTube. Y por medio de su correo, a los que se registraron correctamente, que creo que somos la mayoría aquí, se les va a hacer llegar tanto mis slides como el video de YouTube. De todos modos, pueden buscar en Utopico, así, como Utopico en YouTube y van a encontrar el video. Así que creo que para esta sesión
tratemos de poner atención para que queden claros los conceptos, para las preguntas, y ya después con calma pueden ver el video. Siguiendo con el taller, lo que vamos a hacer es justamente este código, la forma en la que se hacía y en la que muchas de las cosas, como por ejemplo Axios, que es otra forma que vamos a ver ahorita, usan internamente para hacer estas peticiones. Vamos a hacerlo de una vez. Bien, ahorita solo tengo un index vacío. Voy a crear mi estructura. Voy a cerrar esto. Y aquí está. Tengo mi estructura básica de mi HTML. No tiene nada más hasta ahorita. Vamos a darle otro nombre. Y voy a agregar mis archivos JavaScript que voy a estar usando. Bien, son varios archivos, pero en realidad es muy poco código en cada uno. Lo hice para separar justamente los ejemplos que vamos a ver. De momento me voy a centrar únicamente en Ajax. Y ya. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una variable. Un segundo. Ok. Let http-request es igual a new. Aquí está. Qué bueno que me autocompletó porque es muy largo. Bien, en nuestra primera línea lo que hacemos es crear una variable llamada http request que va a ser igual a un nuevo objeto de nuestra clase XML http request. Como les comentaba, esta clase es de la que nos vamos a basar, es la clase estándar de la que se derivan todas estas funciones. Tiene más cosas entre sí, pero nos vamos a centrar únicamente en lo básico, una petición get sencilla para poder consumir la Poke API. Después de eso, lo que vamos a hacer es justamente nuestra misma variable. Tenemos que decirle, vamos a usar su argumento. Se me fue el nombre. Su método onReadyStateChange, que lo que va a hacer es que una vez que nuestra petición a cierta URL, cierto recurso, cierta API ya se procesó y ya se terminó, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa información? Lo que recibe este método es una función que es la que se va a dedicar a lo que vamos a hacer. Podemos crear la función por separado o le podemos pasar una función anónima. Una función sin parámetros. A esta función es aquí donde tenemos que hacer qué es lo que vamos a hacer con esta petición. Bueno, primero hay que hacer una validación. Esta validación lo que se va a encargar es de dos cosas importantes. Cuando hacemos una petición a algún recurso, alguna API, tenemos el status, que ya lo mencionamos, y tenemos, bueno, este otro más de la forma de trabajar de tenemos que asegurarnos de que la solicitud y la respuesta ya haya sido terminada. Para esto hay 4 procesos en esta clase que van a tener un número cada uno. Vamos a recibir un código 0, 1, 2, 3 o 4. El código 0 significa que todavía no se inicializa la petición a ese recurso.
El código 1 va a decir que todavía la está leyendo. El código 2 que ya la terminó de leer. El código 3 interactiva, no me acuerdo de interactiva, no me acuerdo el código 3 exactamente a qué hace referencia. Y el que nos interesa a nosotros, que es el código 4, que quiere decir, ok, ya fui al servidor, ya pedí el recurso, ya lo tengo aquí. ¿Qué hago? Recordemos que esta puede regresarnos cualquier error, puede regresarnos un OK, puede regresarnos un no encontré nada, puede regresarnos cualquier status code. El punto es que el 4 dice, ya terminé de hacerlo todo, ya lo que te haya dado esa parte. Lo que hacemos después es justamente decirle, aprovechándonos de este conocimiento que tenemos de los códigos, de los status code y también del status code de la petición, es esperar a que lo termine. Vamos a utilizar http request. Ready state y asegurarnos que este ready state sea el 4. Recordemos, el 4 es ya terminé de procesar la información. Y también vamos a decirle que http request es igual punto status es igual a 200. Con eso le estamos diciendo, ok, si la petición ya se terminó de procesar, ya te trajo la información y aparte el status code es de 200, significa que ya terminó, ya trajo la información y que la información sí es la información que queremos en cuestión. Y pues ahí le vamos a decir qué es lo que vamos a hacer. En este caso es un console.log. Y aquí es algo muy importante. Usualmente cuando solicitamos una información, esta información se nos va a regresar en modo de texto. Esta clase de aquí nos permite parsearla de dos formas. En texto o traer la información, más bien dicho. Traerla en forma de texto o traerla en forma de XML. Pero como les comentaba, realmente XML ya es muy raro verlo aquí, pues no tiene realmente mucho chiste explicarlo. Así que lo vamos a convertir directamente a texto. Pero justamente nosotros para poder trabajar con esto hay que convertirlo a formato JSON. O sea, es un paso extra que se tiene que hacer al momento de pedir APIs, porque las recibimos como texto, pero nosotros para poder manipularlas en nuestro JavaScript tenemos que convertirlo a formato JSON. Para eso vamos a utilizar el método JSONParse y le vamos a decir que justamente http request.response text nos la convierta a modo JSON. El else lo voy a omitir por esta ocasión, pero justamente en dado caso que no pudiera servir, podríamos regresar un mensaje así como de, ¿sabes qué? No recibí la información. En esa ocasión lo omito porque si no me va a aparecer 3 veces el mensaje de que no se pudo obtener la información porque es cada uno de los estados. Ok. Y por último, esta es la primera parte. Recapitulemos. Crea una variable que le digo que va a ser de la clase XML HTTP request, que es nuestra clase que está implementada en JavaScript nativamente para poder solicitar recursos a algún servidor y poder manejar la información. Bajo la misma variable que tiene asignados los métodos de esta, tenemos un método llamado onReadyStateChange, que este onReadyStateChange va a recibir una función que va a determinar qué es lo que va a hacer una vez que tenga la data. Dentro de la función valido que nuestra data ya haya terminado el proceso, ya la haya traído de regreso, y también valido que el estatus de mi data sea un 200, o sea que recibí la información como yo la quería. Luego pues voy a imprimir en consola lo que recibí. Yo puedo recibir esta información y la puedo parsear en forma de texto, pero para yo poder manipularla en mi JavaScript tengo que convertirla a JSON. Y es lo que tenemos. Ya tenemos lo que se hace cuando queremos
cuando ya obtenemos la data, pero todavía nos falta saber a dónde vamos a solicitar la data y qué vamos a hacer después. Bueno, para eso son otros dos métodos, http://request.open, que esto va a recibir tres parámetros. El primero va a ser qué tipo de petición es. Como les comentaba, puede ser get, post, put o delete, y hay más, pero esas son las cuatro principales. Cuando alguien les diga crea un CRUD completo, se refiere que puedas ser capaz de utilizar estas cuatro peticiones, pero nos vamos a centrar en get. Recordemos, get lo que hace es ir, solicitar una información y traerla de regreso. Va a recibir la URL de donde vamos a solicitar el recurso. Déjenme lo copio. En este caso es la API de Pokémon. Ahorita vamos a ir a la API de Pokémon. Y después recibe un booleano, que es un true o un false. Por default siempre va a ser un true, porque el true lo que le dice es que haga esto de forma síncrona. Y listo. Bueno, casi listo. Y por último, le decimos http request send y ya. Con esto ya tengo mi petición a la URL de Pokémon, ya me le trae la información de regreso y ya la puedo manipular. Vamos a verlo. Voy a correr mi servidor. Ahí me lo abrió en otra parte. Ahí está. Vamos a la consola, que es realmente donde yo imprimí mi información. Vemos que yo tengo un objeto. Y ese objeto, justamente, ¿qué es lo que me trae? Me trae 1118 elementos que sacó de la URL de la IP que yo le pedí. Y aquí tenemos resultados. Si yo entro, vamos a tener pues, los 1118 elementos, que son, en este caso son Pokémon. Vamos a ver que el primero es Bulbasaur, el segundo Ivysaur, el tercero Venusaur, así, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos es un objeto de JavaScript, pues, lo podemos ir así, o un JSON. Si yo abro, bueno, en este momento ya son objetos de JavaScript. Si yo abro el primero, vamos a tener toda la información acerca de Bulbasaur. Bueno, no toda la información, vamos, porque son subcapas de la API. Esta primer capa de la API solo me regresa así el nombre del Pokémon y una URL, que esta URL ya va a ser el recurso de Bulbasaur con su información más específica. Obviamente aquí se ve es un poquito difícil de entender, por eso vamos a ir a la documentación, pero lo que en este punto es, el punto de ahorita es que vean cómo ya con estas, ¿cuántas líneas? 9 líneas, ya hice una petición GET a lo que es la API de Pokémon. Vamos a ver la API de Pokémon para entender un poquito mejor cómo está estructurada su información. Pueden poner así, siempre pongan API de cualquier cosa que les dé intriga, por ejemplo Spotify, YouTube, cualquier cosa, y van a poder, es muy seguro que van a encontrar una API. Aquí está, esta es la información de la Poké API. La Poké API, si recordamos, voy a borrar esto, nunca lo he intentado solo, vamos a ver si me lo regresa, y le doy a enviar. Así fue como la mandé. Ah, no, Pokémon. Y aquí me explica justamente, si ven, ya aquí me va resumiendo qué es lo que solicité. Y si ven, me regresa exactamente lo mismo. Así está estructurada la información. Podemos nosotros buscar también esta en forma de URL en nuestro propio navegador. Lo único es que no recuerdo si tengo la extensión. No la tengo. Vamos a instalar una extensión de Chrome rápido. En cualquier navegador pueden buscar alguna extensión para ver los JSON un poquito más bonitos y entenderlos mejor. No me acuerdo cuál es el que me gusta a mí, creo que es esta. Sí, es esta. Vamos a recargar y ahí está. Esta extensión justamente hizo eso, me la pinta un poquito más bonito. Ustedes pueden buscar justamente la URL de una solicitud a una API y les va a aparecer en formato JSON. Con la extensión ya se les aparece un poquito más bonito y más manipulable, ya no solo como puro texto. Y se dan cuenta, esta es la estructura que tiene justamente lo que tengo en mi solicitud, que está aquí. Voy a bajarlo todo. Ven que tengo
primer elemento tengo un Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí es lo mismo. Tengo justamente el cuántos Pokémon tengo, en la siguiente parte de la API, que en este caso me lo iría delimitando. Ahorita me pintó 20. Con esta URL le digo que me muestre los siguientes 20. Esto lo hacen justamente para no hacer muy pesadas las cargas a su API y que su servidor se termine cayendo. Esta justamente parte de aquí, pues ya no hay, como son los primeros 20, no hay una parte anterior. Y ya tenemos los resultados, que es justamente el primer elemento, es un Bulbasaur. El segundo elemento es la URL de su recurso específico de Bulbasaur. Tal vez con PokeAPI se ve un poquito raro y digan, ok, ¿eso a mí aquí me sirve? Bueno, digamos que ustedes tengan un servicio de usuarios. Aunque su API no sea tal vez abierta al mundo, puede que necesiten ustedes andar consultando usuarios y su base de datos, este tipo no SQL, pues justamente más o menos algo así va a ser su estructura. En videos de YouTube va a ser, por ejemplo, con videos de YouTube tenemos más o menos lo mismo, ¿no? Podemos hacer solicitud de, digamos que esta URL es para algo de YouTube y que buscamos la palabra clave música. Bueno, pues justamente, obviamente va a ser un poquito más complicada la de YouTube, pero podría ser un ejemplo, ¿no? Va a regresar una llave de resultados que va a ser un arreglo vacío que va a tener justamente el nombre de tal vez del video y la URL del recurso del video específico. Cosas de ese estilo para poder ir estructurando su información y que la puedan ir consultando. En el caso de la API de Spotify va a ser lo mismo. Van a poder encontrar que pueden hacer una búsqueda y pueden encontrar varios recursos que son las canciones, y todo este tipo de cosas. Y justamente esto después lo pueden pintar ustedes en su aplicación para hacer varias cosas, ¿no? Ya ahorita vamos a ver la información un poquito más detallada. En un video de YouTube podría ser el nombre del video, la fecha, quién lo subió, obviamente la URL del recurso, la imagen, muchas cosas. Si yo entrara, por ejemplo, a Bulbasaur, ¿qué voy a tener en Bulbasaur? Bueno, voy a tener nombre de sus habilidades, su experiencia base que llega a tener, sus game índices, muchas cosas, muchas cosas. Obviamente su nombre del Pokémon. El que a mí me interesa, por ejemplo, es su imagen. No me acuerdo en qué parte está. Movimiento. Igual, aprovechando justamente lo que es la extensión de Chrome, lo que pueden hacer es cerrar todos de golpe. Y cuando los vuelvan a abrir, este no me lo hizo. Bueno, pues los pueden ir cerrando. Sprites, aquí está, Sprites. Justamente en Sprites vamos a tener otra URL que justamente esta lo que nos va a llevar es a la imagen en cuestión del Pokémon. Una imagen del Pokémon por detrás, en un tipo femenino, por enfrente de Foul, este tipo de cosas. Y así como empezamos a parsear la información que tenemos. Esto es como tal una estructura de una API. Como pueden ver, lo que les comentaba, que son capas. Tenemos una capa superficial de la API, que únicamente sería esta, PokeAPI. Bueno, es esta, Pokémon, el 1 no. Y esto ya nos regresaría en sí la capa principal de la API. De ahí podemos ir desglosando, por ejemplo, entrar a 1, que es justamente Bulbasaur, entrar a 2, que es Ivysaur, y así consecutivamente. Y cada una de esas va a tener más URLs que nos van a llevar a más recursos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Ok. El diagonal B2 justamente es esta parte. No sé si todavía sigue activa, pero el B2 lo que le está diciendo que es ya la versión 2 de su API. No sé si todavía sigue activa la 1. Vamos a ver. Ok, no, ya no sigue activa su versión 1 de la PokeAPI. O igual quitemos, nada más dejémoslo así. Sí, no, ya no sigue activa su versión 1, pero pues imagino que en el momento en el que sacaron la versión 2, pues quisieron conservar todavía algunas y le pusieron PokeAPI, pokeapi.co por sí solo va a ser la página. Esta. Ven aquí, pokeapi.co.
Si entran a diagonal API, significa que quieren consultar nuestra API. Si entran a diagonal B2, significa que quieren consultar la versión 2 de nuestra API. Diagonal Pokémon, ok, están buscando los Pokémon. Diagonal Pokémon 1, ok, están buscando el primer Pokémon. Y así consecutivamente. Por ejemplo, esta otra. Igual lo mismo, la API, la versión 2. Ok, diagonal Ability. Lo que quieren es checar las habilidades del Pokémon. Y el 65 no me acuerdo qué sería. No me acuerdo si es la versión 65. Digo, el Pokémon 65 o qué sería. Sí, me parece que sí, sería el Pokémon número 65, que en este caso no me acuerdo cuál es. O sea, este tipo de cosas obviamente no se pueden saber de manera general. Cada quien explica su API, cómo es que funciona y cuál sus rutas, qué es lo que, a dónde es que te van a llevar. Cada quien define sus rangos y este tipo de cosas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bien, entonces sigamos. Ya vimos un poquito más la estructura de la Poké API y cómo es que la consumimos con el método tradicional de JavaScript. Sin embargo, ya tenemos hoy en día más métodos que nos permiten hacerlo de otras maneras. Como lo vienen siendo... Ah, bueno, antes de eso, el siguiente slide. Justamente esta página, Can I Use, lo que te dice es qué tan aceptado por los navegadores es cada método de JavaScript. Únicamente te va a decir de los métodos nativos. Si usas alguna librería externa, obviamente esta no te lo va a decir. Y en este caso, XML HTTP Request es nuestro método con más aceptación en los navegadores, con un 97.76% de soporte para cualquier navegador. Si se dan cuenta, igual por razones lógicas, Internet Explorer sí lo soporta. Que igual Internet Explorer ya está muerto en su momento, pero pues para esos proyectos legacy que había hace unos años que tenían que usar Internet Explorer todavía, esta era su única opción. Y así, aquí pueden ver desde cuándo es que lo soportan, si su soporte es full o a medias o qué onda, ¿no? Por si tienen que trabajar con alguna versión en específico por alguna razón. Y ahora sí, pasando a Fetch y Axios. Fetch y Axios Axios es una librería por separado. Internamente utiliza lo que acabamos de ver, XML HTTP Request. Y Fetch ya es un nuevo método igual de JavaScript implementado entre comillas recientemente. Ya tiene su rato. También su aceptación ya es bastante buena. Ahora lo podemos ver un poquito más a fondo. Pero pues, justamente para hablar de Fetch y de Axios tenemos que hablar de lo que son las promesas. Las promesas en JavaScript igual va a ser un tema que les van a mencionar mucho que tienen que aprender. Y sí, es muy importante aprenderlo. ¿Qué son las promesas? Las promesas es justamente lo que dice su nombre. Te prometen hacer algo y cuando lo resuelvan te van a entregar el resultado. Esa es una promesa básica. Igual creo que fue una mala selección de colores. Voy a cambiárselos para después. Pero pues justamente esa es la forma básica de una promesa. Una promesa igual es una clase y nosotros podemos crear nuestras propias promesas. Va a recibir como parámetro un resolve y un reject. ¿Qué es lo que va a hacer cuando la respuesta esté completada de forma correcta? ¿Qué es lo que va a hacer cuando bote algún error? Ok, eso ahorita. Vamos a ver el ejemplo de alguna promesa. Voy a comentar este código ahorita, ya no lo vamos a usar. Y vamos a ver las promesas. Ay, me equivoqué. Ah, sí. Ok, vamos a ver lo que son las promesas. Un segundo, dejen abro mi archivo para no equivocarme. Ok, este ejemplo... Ay, no me lo voy a sacar. Este ejemplo justamente lo copié lo saqué de un video, pero igual justamente les digo todos los recursos que utilicé para este taller, se los puse en los slides por si los quieren consultar después individualmente. El video es de
Carlos Azarustre. Ay, ay. Vamos a crear... Igual también en la documentación de Mochila viene un ejemplo muy parecido. Igual se los puse por ahí. Vamos a crear una estructura más o menos de lo que sería una API, ¿no? Vamos a crear un arreglo llamado datos y ese arreglo va a contener objetos. El primer objeto se va a llamar comunidad y se va a llamar, va a tener el valor de tópico. El segundo se va a llamar eventos y va a decir 2 por semana. Así hago un comercial dentro del taller. Y el último va a ser URL. Y pues justamente la URL de nuestra página web. Un segundo. Bien. Bueno, cabe resaltar ahorita, antes de que siga con el otro objeto, que los objetos de JavaScript y los JSON en sí son diferentes. Un poquito su estructura, por alguna razón, a pesar de que JSON significa JavaScript Object Notation, notación de objeto de JavaScript, siguen siendo diferentes por alguna razón. No hay mucha variación entre ellos. La más importante es que cuando estén hablando de un JSON, si un día quieren construir ustedes un archivo JSON, muy importante que le pongan así las 2 comillas también a la llave, no solo al valor. Bueno, el valor en este caso porque son strings, pero cuando hablamos de la llave en un JSON tienen que ponerle así las comillas. De hecho lo pueden ver en la PokeAPI. Ven la llave de uno de nuestros valores tiene comillas. Y el otro objeto que voy a crear rápidamente es comunidad GDGUNAM. Y actualmente es uno al mes. Y la página web aquí está. Realmente no me va a importar mucho la información, vamos a trabajar, nos importa más lo que son las promesas, pero pues así puedo hacer un pequeño comercial de las comunidades en las que pueden ver eventos. Tanto aquí en Utópico como en GDGUNAM pueden ir a vernos a los talleres que hacemos, en este caso semanalmente o mensualmente. Y bien, ahora sí, siguiendo con la parte que nos interesa, vamos a crear una función. Para estos datos, para estos de aquí, voy a utilizar arrow functions. Para los que no sepan qué son las arrow functions, es una función de igual modo, pero con otra sintaxis. Al final tiene sus propias ventajas, pero no voy a hablar de ellas en esta porque no es un taller de arrow functions. Pero al fin y al cabo es lo mismo como si hubiera dicho function get datos, paréntesis y abrir llaves. Y bien, si yo voy a simular lo que es una petición a un servidor. Cuando hablamos de una petición a un servidor, igual esa es una función llamada setTimeout, que recibe como parámetro una función que es lo que va a hacer, que va a ejecutarse cuando pase el tiempo indicado. Y este tiempo indicado se recibe en milisegundos y lo vamos a decir 1500 milisegundos, que sería segundo y medio. Cuando hacemos una petición a algún servidor, obviamente hay un delay. Yo voy a solicitar a la PokeAPI la información que quiero de X Pokémon, pero pues obviamente en lo que el servidor ejecuta y trae esa información para devolvérmela, va a tardar unos segundos, menos de segundos, unos milisegundos, o hasta puede que menos. Pero ese tiempo de ahí, ese pequeño tiempo, esa pequeña fracción, puede provocar que cuando yo quiera imprimirlo me regrese un defined. Porque JavaScript trabaja de manera síncrona. Va a ir, va a decir, oye, dame esta información. Y el servidor te va a decir algo así como, oye, espérame, todavía no la tengo, es indefinida. Y JavaScript lo que haría sería decir, ok, es indefinida, regresa y decirte, sabes que la información es un defined. Por ese leve lapso de tiempo. Es lo que estoy simulando ahorita con este set timeout. Las promesas lo que hacen es justamente decir, ok, me voy a esperar, voy a trabajar de manera síncrona, voy a esperarme a que tenga la información
Y esta información puede decir un error o puede ser la información que queremos. Voy a esperarme a recibirla y cuando la tenga, pues ya regreso y te digo qué es lo que tengo. Eh, Ok, sí, iba a ser return datos. Bien, ya definí mi función y ahora voy a imprimirla. Si yo voy a mi navegador y veo que me ejecuta esto, pues ahí está, me regresa un defined. Que a pesar de que, aunque datos ya esté definido, por este intervalo de tiempo, justamente me va a decir, ¿sabes qué? No está definida, la información no existe. ¿Por qué? Porque JavaScript, por así decirlo, no se esperó a que pasara este tiempo para retornar datos y se puede decir que cuando esto se ejecuta y todavía no se termina de completar esto, pues JavaScript ya regresó y me dijo, ok, getDatos no me regresó nada. Así que por eso existen las promesas. Vamos a verlo cómo hacerlo. Voy a, sí, comentarlo. No, comentarlo del todo no. Un segundo. Sí lo voy a dejar comentado para que lo puedan ver en el código, pero voy a volverlo a hacer aquí. Bien, sigamos trabajando con esta. ¿Cómo funcionan las promesas? Bueno, lo que podremos hacer aquí es justamente, vamos a quitar esto de momento. No, aquí. Vamos a decirle que esta función lo que va a regresar en sí va a ser una nueva promesa. Y esa nueva promesa recibe una función, pues yo podría escribir aquí function y seguirme, pero como les comenté voy a usar funciones anónimas. Bueno, digo arrow functions. Pongo aquí los paréntesis del arrow function, que son estos dos, y sus parámetros. Luego sus parámetros, que es resolve y reject. Aquí hago la flechita y empiezo mi función. Les digo, la promesa recibe una función en sí como parámetro. Y esto es una función. No hay que complicarnos mucho, esto es una función al fin y al cabo, pero con otra sintaxis. Y bien, esa función, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, en esa función ahora sí vamos a meter nuestro set timeout. Y en vez de decirle que nos retorne datos, vamos a decirle resolve datos. Es básicamente casi la misma estructura, pero aquí lo que estamos diciendo, ok, vamos a crear una nueva promesa. La promesa va a recibir una función y esa función tiene un resolve y un reject. Lo que va a hacer cuando todo bien y lo que va a hacer cuando haya algún error. Igual aquí voy a omitir el ejemplo del error. Abrimos las llaves de la función y justamente esto es lo que va, bueno, aquí le estamos diciendo el resolve son los datos de aquí adentro. Va a ejecutarse esto por naturaleza y esta promesa de aquí no va a terminar, va a esperarse hasta que ya sea el resolve o el reject nos digan algo. Vamos a verlo. Ah, bueno, todavía no. Y si viene la otra parte, que son get datos. Vamos a ejecutar esa función. Y normalmente no podemos no podemos imprimir esta información de la misma forma. Tenemos que hacer uso de una palabra llamada then. Then recibe de igual modo una función que recibe como parámetro cualquier palabra. Esta palabra va a ser la información que nosotros queremos en cuestión. O sea, lo que regrese es al final resolve va a ser pasado a esta variable de aquí. Creamos una función y una vez aquí adentro ya podemos imprimir datos. Guardo
Y aquí está. Recibo mi objeto con Utopic-Out y GDG-UNAM, su información de cada uno. Puede que se vea algo confuso al principio, lo que son las promesas, y es justamente, sí, es un poquito confuso, pero porque justamente es programación asíncrona. No está tan... Su forma de escribir la programación asíncrona cuando hablamos con promesas puras es un poquito confusa. Para eso se inventó el Async Await. El Async Await muy posiblemente es lo que más hayan visto en videos de YouTube, que lo que hacen es tratar de esto mismo. Al final de cuentas Async Await va a trabajar todavía con promesas, pero trata de hacer de que esto sea un poquito más legible y más a como estamos acostumbrados a escribir código JavaScript. Antes obviamente de pasar a la Async Await, ¿qué dudas quedaron al respecto de, de ¿cómo se llama? De las promesas? Así que ya te contestó esa respuesta, esa pregunta. Pero hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta de las promesas? Bien, creo que no. Bien, bien. Ok, la API REST. Se me fue un poquito bien el término. De hecho, no sé por qué se me olvidó explicarlo. Y ahorita me confundí. Permítanme, déjenme prenderlo. Sí se me fue de las manos ahorita el término correcto de API y API REST. Aaron, no sé si quieras ayudarme con esto. Sí, si quieres. Bueno, el término REST principalmente es, significa Representational State Transfer. Eh, y más que nada está compuesto por tres verbos principalmente. La palabra REST, que es read. No es cierto, estoy confundiendo otra cosa. Bueno, el chiste es que es un servicio REST, no es más que un conjunto de restricciones que debemos tener en cuenta al momento de que queremos hacer una aplicación web con respecto a HTTP. Principalmente esto se ocupa para que nos comuniquemos entre computadoras. Si se acuerdan, lo que nos decía Ulises es que nosotros somos una computadora, estamos ocupando nuestra computadora y la API de Pokémon es otra computadora, pero está alojada en un servidor. Entonces, principalmente lo que hacemos es decirle cómo nos queremos comunicar entre esas computadoras, lo cual se conoce como cliente-servidor. Estas no tienen ningún estado, lo que quiere decir es que no van a guardar ningún dato, como funciona, por ejemplo, la de Pokémon. Si ustedes se fijan, ustedes mandan una petición y ellos les devuelven el valor. Y está definido por medio de capas uniformes, las cuales nos ayudan a administrar cada interacción que se produzcan entre el cliente y el servidor de manera uniforme, lo cual nos ayuda a simplificar y separar la arquitectura que tengamos nosotros con la de ellos. Esas restricciones también, si no me recuerdo, indica que cada recurso del servicio REST debe tener una única dirección o URI, que es lo que acabo de explicar este, a Héctor. Principalmente los métodos más comunes, como lo dijo Héctor, son get, post, put y delete. A veces se utiliza patch y entre otros. Si tienes más dudas, dime, no te preocupes. Gracias, Aaron. Bien. ¿Qué es la pregunta? ¿Es necesario poner el setTimeout dentro de las promesas? No. El setTimeout realmente solo lo puse porque quería simular este lapso de tiempo en el que se tarda un servidor o algo así en darte una respuesta. Realmente lo que es una promesa en sí nada más es esto, bueno, omitamos el return, podemos decir crear una variable, por ejemplo, variable let promesa es igual a una nueva promesa y esa promesa lo que recibe es dos parámetros, resolve y reject.
y es una función como tal. Lo que vamos a hacer es que el resolve podemos verlo como un return, que es lo que va a regresarnos si la promesa recibió la información correctamente. Y el reject lo que va a regresarme si esta regresa algún error o algo así. Set timeout fue extra, te digo, para simular el lapso de tiempo que se llegan a tardar los servidores en contestar. ¿Viene que me quedé? Ok. Esto solo fue para entender lo que es el concepto de promesas. Como tal, vamos a usar fetch. Fetch internamente utiliza promesas. Ahorita lo vamos a ver de una forma más simple. Pero de todos modos, de una vez se los cuento. FreeCodeCamp. Si quieren aprender un poquito más de JavaScript, yo recomiendo mucho FreeCodeCamp. Totalmente gratis, se mantiene de donaciones. Y yo ahí aprendí justamente de una manera más sencilla lo que son las promesas. Ahí vino justamente un curso. Pueden estudiar ahí y pues ya, es gratis. Y si un día, pues, si tienen la oportunidad, estaría muy cool que donen al proyecto, pues, pero al final y al cabo sigue siendo totalmente gratis y se me hace muy completo. Siguiendo con el tema. Ok, creo que no hay dudas. Y ya lo tenemos. Eso como tal son las promesas. Como les comentaba, yo les quise explicar lo que eran las promesas y el async await, que es lo que vamos a ver ahorita, antes de explicarles fetch y axios. Más que nada porque pues, justamente van muy de la mano lo que son las promesas, porque internamente funcionan así estos dos métodos. Y async await simplemente es una manera más sencilla de, de hacer lo mismo que hicimos aquí con el den, pero de una manera más, con el código un poquito más legible. Voy a comentar promesas. Y voy a comentar el async. Voy a copiarme esto. Y bien. Esta parte de aquí se va a quedar igual. Que es, al fin y al cabo, como les comento, async, await, trabaja de la misma forma que igual trabaja con lo que son las promesas. La parte que a nosotros nos interesa. Espérenme un segundo. Ahora sí. Sí, esta parte se queda exactamente igual. Para trabajar con async await, les digo, siempre que vean un punto den o una async await, se pueden trabajar, o sea, es lo mismo pero de diferentes sintaxis. Esta parte de aquí se queda exactamente igual, que fue la parte donde creé mi promesa para recibir la información. Pero en dado caso que digamos, ok, a mí no me gusta trabajar con punto den, se me hace medio confuso. Ok, podemos trabajar con una async await, que es una forma un poquito más natural de cómo nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Lo primero que hay que hacer es escribir la palabra reservada async. Seguido vamos a crear una función. A esta función vamos a ponerle, no sé, datos fetching. Y no va a recibir parámetros. Lo que va a recibir es justamente, vamos a crear una variable, por ejemplo data complete, y le vamos a decir que sea igual a wait get datos. Y por último imprimimos data complete. Y ahí está. Esa es la alternativa si no queremos utilizar el punto den, que fue lo que utilizamos aquí, para imprimir la información que obtuvimos de nuestra función getDatos, que recordemos está simulando una petición a un servidor. Podemos hacerlo con async await. Únicamente hay que anteponer la palabra async a una función, y esa función lo que va a hacer es
es donde va a alojarse justamente nuestra información. Creo una variable, no sé por qué lo olvidé, creo una variable llamada let y le digo que espere a la respuesta de mi función getDatos, que es esta de aquí, que tiene la promesa. Y ya al final solo imprimo data complete. Al fin y al cabo podemos utilizar promesas puras con punto .den para sacar la información o así en await. Eso ya es cuestión de gustos. Si voy de nuevo a mi navegador, recargo. Ya. Sí, se me olvidó. Bueno, ahí solo definí la función, pero pues tengo que ejecutarla. Y ahí está, ahora sí. Ahí ya tengo también mi información. ¿Hay alguna duda? Bien, creo que no. Ahora sí, ya que ya entendimos lo que es Async Await y lo que son las promesas, vamos a verlas realmente ya implementadas en... Bueno, Async Await ya no lo vamos a tocar ahorita, se puede, pero no lo voy a hacer. Va igual por el tiempo. Pero vamos a ver ya lo que es Fetch. Fetch es una función de JavaScript. Aquí. Les comento. Es una función de JavaScript ya implementada que internamente trabaja con lo que son las promesas. Fetch recibe un solo parámetro. Bueno, puede recibir más, pero el principal solo es uno. ¿Cuál es el parámetro? La URL de nuestra API que queremos consumir. Vamos a copiarlo de aquí. Y ahí está. Fetch, como les comento, es una función ya de JavaScript, ya está implementada, pero al fin y al cabo Fetch es una promesa. Sabiendo que es una promesa, pues usamos el punto .den. Esto ya es una petición al servidor, a la API de Pokémon, y va a esperar a que regrese la respuesta. Recordemos, justamente es para no tener problemas con que la información no se traiga al momento, que la información no regrese como un undefined, sino de que espere que la respuesta sea completa y ya me la traiga automáticamente. Lo que voy a hacer aquí es crear una variable llamada response, más bien es un parámetro. Se puede omitir, pero para no confundirlos sigamos usando los paréntesis. Recibe una función, voy a usar arrow function. Y igual se puede omitir, pero igual para hacerlo más intuitivo voy a agregar los corchetes, las llaves que diga. ¿Y qué es lo que va a hacer esa función? Que recibió como parámetro el punto .den. Bueno, le voy a decir que mi response me la convierta a JSON. Y después después voy a crear una variable llamada JSON. Te lo explico un poquito más directo. Y voy a decir console.log JSON. Bien, eso es todo. Vamos a verlo. Recargo define. Vamos a ver qué me faltó. Response URL. ¿Sí? ¿Se deja el correcto? Fetch. Ok. Ahí está.
Me causó errores las llaves, pero ahí está. Ahorita lo explico bien el código. Ya tenemos también de igual forma la solicitud a mi PokeAPI. Ya tenemos justamente igual la información que estamos solicitando a la URL. Si lo ven es más fácil, y si utilizamos bien la notación que nos permite las arrow functions, de que si solo vamos a agregar una línea podemos omitir muchas cosas, como lo son las llaves, al final se queda entre las líneas nuestro consumo de nuestra API. ¿Qué es lo que se hace? Ok, como les comento, fetch es una función de JavaScript ya. Recibe como uno de sus parámetros una URL, que es a donde va a ser la petición. Es una promesa, lo que significa que el punto den lo que va a hacer aquí es decir, ok, aguarda a que te respondan, ya sea que te responda un error o ya sea que te responda con la data, aguarda ahí. El punto den recibe como parámetro una función anónima, que es toda esta estructura de aquí. Esta función, esta arrow function, le pasó como parámetro la palabra response. Response va a ser donde se va a almacenar mi data que me traiga mi API. Cuando ya la almacene, lo que voy a hacer con esa data es convertirla a JSON, recordemos, para poder manipularla. Y cuando ya la convierta a JSON, aquí este punto de en lo que dice es aguarda a que lo de arriba se termine, o sea, aguarda que ya traiga la data, aguarda que la convierta a JSON, y cuando ya haga eso, ok, ahora vamos a empezar aquí. La misma data que convertimos aquí a JSON la vamos a almacenar en una variable llamada JSON. Igual, estos nombres JSON o response pueden variar, ustedes los pueden cambiar. Y esa data la almacenas aquí y, bueno, en este caso, imprímela y ya. En el caso de que ustedes quisieran ya parsearlo en su HTML o así, pues ya aquí es donde entraría el document.getElementById para ir parseando la información. Pero pues este no es el caso. Y ya, así de simple consumimos API con fetch. Bastante sencillo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Ok, el error por el que salió un definite era porque el primer den no estaba devolviendo el valor de response.json. Ok, gracias, Aaron. ¿Hay alguna otra pregunta? O más bien hay una pregunta. Bien, entonces sigamos. Vamos con Axios. Oh. Ok, ya me hice bolas con mis comentarios. Falta este. Oh. Vamos este. Ahí está. Ah, no. Este. Ahora sí, Axios. Bien, Axios, como les comentaba, es una librería aparte. No es nativo de... Ah, bueno, mis slides. Ya vimos lo que son las promesas. Bueno, igual eso ya no lo expliqué hace rato. Promesas. Las promesas, pues justamente igual tienen un 96.11 de aceptación en los navegadores. El único en el que todavía ya falla es en Internet Explorer, pero pues realmente ya no hay tanta importancia en eso. La Sync Await aquí estaba también, es como es una implementación rápida. Realmente aquí ya lo que omití fue el set timeout para no complicarnos tanto. Y justamente Async Await es un poquito relativamente más nuevo, que tiene un 94.14 de aceptación en los navegadores. Realmente, omitiendo Internet Explorer, ven que ya tiene su aceptación. Fetch. Ya vimos justamente el código de fetch. Aquí también ya agregué lo que es el punto catch, que es lo que hace cuando... ¿Qué es lo que va a hacer cuando retorna un error?
Y a Fetch por sí ya tiene una aceptación del 95.25 en los navegadores, igual está muy bien implementado ya, no hay ningún problema. Axios. Ahora sí, Axios, como les comentaba, es una librería externa a JavaScript. Este no tiene, me estoy buscando algo, no tiene, no corre nativamente en JavaScript, por lo que hay que agregarlo. ¿Cómo se agrega? Bueno, pues pueden agregarlo ya sea por un CDN, que es lo que como lo vamos a hacer ahorita, o también lo pueden instalar con npm o con yarn o cualquier distribución de paquetes que ustedes utilicen. Eso ya depende de cada uno de ustedes, pero para dejarlo un poquito más de forma general, vamos a hacerlo con un CDN. Igual pueden entrar a la página oficial de Axios y ahí les van a venir las opciones. Bueno, es un GitHub, el GitHub oficial de Axios, y ahí les van a venir estas URLs con las que pueden utilizar la librería. Es importante que obviamente esté importada antes que su archivo donde le van a ocupar, si no, les va a arrojar errores de dependencia. No, ¿cuáles errores de dependencia? Errores bueno, sí, de dependencia, por así decirlo, ya que estamos tratando de utilizar algo que todavía no está definido. No, tú no. Axios. Bien, Axios. Axios es igual bastante sencillo. Se puede utilizar igual, al fin y al cabo, esa es la librería que les comentaba que internamente utiliza nuestro método, se me va su nombre, XML HTTP request. Y podemos utilizarlo tanto con promesas o como con async await. En este caso, el método más básico para utilizar Axios realmente no depende de ninguna de estas. Es bastante directo su código, bastante limpio, y vamos a verlo. El método que vamos a utilizar es justamente axios.get, y lo que recibe de parámetro es la URL a donde va a ser la solicitud. No, sí utiliza .d, se me fue la onda. Pero aún así van a ver que su código es bastante limpio. Recibe un .d. Puedo hacer una root function también aquí, o igual, pues, matando a dos pájaros de un tiro, vamos a hacer una función normal. ¿Por qué? Justamente para que vean cómo se vería una función normal dentro de un .d por sí, para que puedan implementar cualquiera de las dos y no quepan dudas. Y le decimos un console.log response. Casi se me iba. Response. Y ahí está. Sería todo lo que se tiene que hacer con Axios para poder imprimir la respuesta. Vamos a ver si es cierto o estoy mintiendo. Recargo y ahí está. También tengo mi información con mi archivo Axios. Y ya así de sencillo. Igual si ven es bastante sencillo también. Obviamente trae más cosas. El ejemplo que van a ver por default en la documentación de mismo Axios es con un catch, que justamente el catch lo que hace es regresarnos el error. Igual recibe una función que recibe un error, abrimos y imprimimos el error, y con otro punto den, que este punto den lo que va a hacer es que siempre se va a ejecutar. Recordemos cómo es que funciona esto. Los punto den lo que hacen es irse ejecutando uno tras el otro. Cuando se cumpla el de arriba, se va a ejecutar el siguiente. Por lo que este punto den, así lo van a ver en la documentación oficial de Axios. Este es como su ejemplo más sencillo, para que si lo ven no digan por qué en el taller solo usaron un den. Así es como te lo presenta Axios, así de mírame, así úsame. Que este punto den lo que hace es que siempre se va a ejecutar. Ustedes pueden agregar lo que quieran aquí y se va a ejecutar de igual modo. ¿Por qué lo necesitaría? Bueno, hay unas personas que utilizan que cuando esté cargándose la respuesta ponen un display block, algún elemento que diga cargando, y al momento de que ya trajo la respuesta y ya procesamos la información, obviamente se va a ejecutar posteriormente pues desaparecer ese elemento de tipo bloque para que se haga invisible. Es cuestión de que ustedes vayan jugando con los elementos de igual modo.
Y así de fácil tendríamos la implementación con Axios. Como les comentaba, hay más formas, hay más librerías, hay otras formas de consumir una API, pero estas son las más populares. Axios, Fetch y... se me fue el nombre, XML HTTP Request, que son las más populares. Pero, si me preguntan a mí, yo creo que se van a encontrar más con Fetch. Y pues justamente con eso entramos a las conclusiones. Bien. Ay, no, esta no era. Esta es ahorita. Bien, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, pues si lo ven, todas son muy sencillas de usar. ¿Por qué utilizaría Axios en lugar de Fetch? Si Fetch ya viene nativamente y Axios es agregar una dependencia a mi proyecto. Bueno, Axios trae muchísimos más métodos que te van a hacer más fácil a la hora de consumir APIs. Si ven, es muy limpio su código y lo pueden combinar con Async Await. He leído por ahí que para proyectos ya más grandes, en los que vas a hacer varias consultas, varias cosas, es un poquito, no recomendable, sino que es un poquito, es más fácil de leer el código y que haya menos confusiones. Fetch que diga, igual es ya bien implementado nativamente en JavaScript, y si lo ven tampoco realmente es complicado. Trae muchas cosas de ventaja. Bueno, y otra ventaja de Axios es que ya no tienes que convertir tu información a JSON, ya lo hace por ti. Fetch es justamente ya bien implementado, ya vieron que su adaptación es bastante grande y realmente ya no nos interesa esto, pero pues igual lo menciono, ¿no? No sabemos cuántos proyectos legacy hay allá afuera y todavía nos queda un año de Internet Explorer, me parece ser. Fetch al fin y al cabo no es soportado por Internet Explorer, pero existen lo que son los polyfiles que lo van a hacer su compatibilidad un poquito más amena. Y si tuvieran algún proyecto de plano muy viejo que utiliza XML HTTP Request, pues creo que sería la opción para usarlo hoy en día. Pero al fin y al cabo es cuestión de gustos, de que ustedes utilicen el que quieran. Yo lo que quise es justamente hacer un recurso en el que pudiéramos resumir cuáles son los métodos más populares, porque a veces cuando estás aprendiendo a consumir APIs allá afuera, ves que uno utiliza uno y de repente estás viendo otro video y están utilizando otro. Y pues quise dar un poquito de homogeneidad a todo este asunto. Y pues justamente aquí, como les comenté, van a estar las referencias, se les va a hacer llegar los slides y también el video de YouTube, para si lo quieren ver, igual lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, Utopico. Y pues sería todo. Bueno, sería todo por parte de la programación. Déjenme doy el anuncio. Bueno, no, pasemos a las preguntas primero. Sí, mi GitHub es igual como está aquí, en todas partes. En casi todas partes estoy aquí. Llega a variar algo, a lo mejor un punto o algo así, pero casi todas partes me pueden encontrar aquí. Y justamente el repo de este código es el último que subí el día de hoy. Se llama Webinar.js, creo, o Webinar Utopical. Uno de esos dos nombres tiene. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a los anuncios finales? No, solo un comentario. Ajá. La otra cosa por la cual es mejor Axios en vez de Fetch es porque Axios no permite, es más seguro que Fetch. No tienes que hacer tantas cosas. Y si algún día necesitan ocupar autenticación, Axios es más sencillo de hacerlo que en Fetch por problemas eh, de que pueden inyectar scripts maliciosos con Fetch y con Axios no se puede. Va, que va. Gracias por el dato, ¿no? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más o algún comentario? Siéntanse libres de escribir en el chat o igual de prender su micrófono, no hay ningún problema. Bien, creo que no. Nada, pasemos a los anuncios finales y ya nos vamos. Ay, un segundo, perdí mi script. Bien, pues justamente les comentaba. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Topical, así estamos en todas partes. E igual nos pueden buscar en GDUNAM. Tenemos talleres aquí en Utopico semanalmente. Por lo normal tenemos 2 eventos
semanales, van variando los temas. Y pues solo es cuestión de que estén al tanto de nuestras redes sociales y de nuestra página web. Ahí. Ahí se debe estar hace rato. Ánimo. Y bien, estamos muy emocionados del lanzamiento de nuestro primer programa piloto de Upskilling. Este programa está más enfocado a un perfil que ya cuenta con un buen nivel técnico y busca mejorar las habilidades blandas. Eso es muy importante porque es de lo que más piden las empresas, que sean buenos team players, que tengan buenas habilidades de comunicación y que tengan buen nivel de inglés. Nos hemos dado cuenta que allá afuera hay muchos cursos para mejorar habilidades técnicas, pero las habilidades blandas, el nivel de inglés y las buenas prácticas son habilidades más difíciles de adquirir. Así que si alguien está interesado en algo de esto, igual en unos momentos les voy a mandar la URL de nuestra página, donde lo pueden checar con más detalle. Y el taller del este jueves, por si a alguien le interesa también aprender un poquito de desarrollo mobile, vamos a tener una introducción a Swift, en la que vamos a ver justamente cómo es el lenguaje, cómo podemos utilizarlo, y preguntas generales. El ponente de este día ya ha trabajado con Flutter también, con Kotlin y con otras tecnologías, así que esperemos que nos pueda dar un poquito de su perspectiva al respecto de todas estas. Y pues sin más, les dejo de nuevo nuestras redes sociales y sería todo por el taller del día de hoy.